Asesinos, narcotraficantes, abusadores, ladrones, extorsionistas, inocentes, miles de sospechosos y culpables de estos y otros delitos han pasado por el bufete de Edgar Preciado, un preso que logró convertir su pequeña celda en la cárcel, La Modelo, en una exitosa firma de asesoría penal. Le dicen el abogado de los reclusos y según sus propias cuentas, unas 500 personas han logrado salir de la cárcel gracias a sus servicios legales. Nada mal para un hombre sin títulos ni tarjeta profesional. Diego Rubio lo visitó tras las rejas y comprobó que Preciado es todo un abogado, pero privado de la libertad. Si tú me preguntas por los artículos de la prisión domiciliaria, la libertad condicional, de la ley 65, pues es mi pan de cada día, yo los puedo recitar. Pero no es recitarlo, aprenderme de memoria, es poderlos aplicar. El derecho es poderlo saber aplicar. Habla como todo un abogado. En la ley 6593 lo tipifica. Usa términos jurídicos difíciles de entender para alguien que no estudió derecho. Se sabe casi de memoria el Código Penal. Pero Edgar Preciado no es abogado. A escribir. O bueno, es como un abogado pero sin título. No, de antemano yo no sé nada. Yo todos los días aprendo, Diego. Y desde su celda en la cárcel La Modelo de Bogotá, ayuda a cientos de presos, como él, a salir libres. Hablemos de números. ¿Cuántas personas ha ayudado? Yo vengo de la ciudad de Barrancabermeja, allá 400, aquí ya llevo más de 73 personas y estamos a las esferas de que salgan otras más que estamos mandando. Estamos hablando de casi 500 personas Sí, casi que 500. salieron libres. Libres. Algunas con prisión domiciliaria. Preciado está tras las rejas hace 7 años. Fue detenido en Barrancabermeja, Santander, por delitos de los que no le gusta hablar. Y solo aceptó dar esta entrevista si no tocábamos el tema. Algunos medios han dicho que fue capturado por fraude financiero, pero él lo niega y solo se atreve a decir que está pagando caro por errores del pasado, como muchos de sus defendidos. Que me dé los certificados que hizo durante el proceso interno de la resocialización. Hay una manera de identificar cuando realmente una persona es culpable o es inocente, es no quitarle nunca la mirada. Y son tips que uno va aprendiendo cuando la persona a través de un gesto, cambiar la mirada de un lado, uno se da cuenta. Y lo primero que les digo es, dígame, yo no lo voy a acusar porque si yo no lo voy a acusar, yo voy a buscar la manera de que si hay una pena, sea la justa, es lo único que yo pido. ¿Y usted ayuda a culpables, a inocentes, a todo el mundo que se acerque a usted? Sí, Diego, porque creo que más que defender es servir. Vive en el patio 2B de La Modelo, una de las cárceles más conocidas y antiguas del país. Por sus celdas han pasado desde el jefe de las FARC, Alfonso Cano, hasta el arquero de la Selección Colombia, René Higuita. Preciado no es precisamente una celebridad de ese calibre, aunque hoy por hoy sí es uno de los tipos más famosos entre los internos de todo el país. Tengo una petición de una familia de Valledupar, porque le fue revocada la prisión domiciliaria, estoy mandándole al juez que en el momento que mandó la revocatoria la prisión domiciliaria ya fue extratemporánea, que ya cumplió con la pena. Sí, entonces son cosas así, ayuda a las personas, mando a través por intermedio de la cárcel correspondencia. Estuvo en la cárcel de Barrancabermeja antes de ser trasladado a Bogotá y vivió todas las etapas por las que suelen pasar los nuevos reclusos: pánico, rabia, depresión, hasta que un día un joven que juraba ser inocente le contó que estaba pensando en el suicidio como escape y Preciado decidió que sus años en la cárcel no pasarían en vano. Los dedicaría a ayudar a sus compañeros. Vi entrar personas que para mí eran imputables y verlas llorar, ver gente que no dormía, ver gente querer quitarse la vida, porque hay personas que esto cuesta. El problema era que no sabía cómo ayudarles, no tenía las herramientas para hacerlo. Dice que hasta el día de su captura administró un negocio pequeño, así que algo de números entendía. Pero de leyes y de tribunales, nada. Le tocó empezar de ceros, como a un estudiante primíparo. Lo primero es aprender el sistema como tal, el sistema LIMPET. ¿Cómo puedo pedir un derecho de petición, ¿sí? Una solicitud? Entonces empezar a investigar. En Colombia todos los presos necesitan un abogado titulado que los defienda. Nadie puede ser representado por un ciudadano que no haya pasado por una facultad de derecho. Es así de simple. Por eso, el trabajo de Preciado consiste casi siempre en pedirles a los jueces y a las autoridades penitenciarias que garanticen todos los derechos de sus compañeros en el encierro.
El abogado En el pasillo de los abogados. En el pasillo de los abogados. Siempre lo primero que pido es el escrito de acusación. Hay gente que ni siquiera sabe de qué los acusa. Y mirar, bueno, qué fue lo que pasó acá, para poder demostrarle al juez que lo que la fiscalía está imputando está totalmente contrario o cómo desvirtuar esa presunción de inocencia. Vamos a mirar cómo aprendemos los dos, ¿vale? Sí, claro que sí. Bueno, cuénteme, ¿qué te puedo servir? ¿Qué te puedo ayudar? Cada vez que tomo un proceso, voy al caso de referencia, voy a un homicidio, entonces voy al artículo 103 que me dice el homicidio, y entonces el siguiente me dice el que matar incurrirá en prisión de 13 años a 25 años. Entonces ahí en el 103A habla sobre unos agravantes. Y entonces cuando la persona, bueno, vamos a meternos acá, vamos a meter su proceso. Se lo sabe de memoria, lo bueno, está recitando. No, pero es lo mismo, es la cotidianidad. Mire, yo tengo las direcciones de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la Al República. principio se demoró en entender de qué hablaba ese tal Código Penal, esa Biblia jurídica que se convertiría en su hoja de ruta. Pero una vez le cogió el tiro, asesoró a su compañero de celda, y después al de al lado, y a uno de otro patio. Y casi sin darse cuenta se fue aprendiendo todo tipo de normas y artículos y leyes. Alguien me dice, Edgar, es que voy para la preparatoria, yo no conozco al abogado, ¿qué hago? Pues solicite a mi hermano que la preparatoria no se haga porque es lo más importante en un proceso judicial. Solicítele al juez, en su momento levante la mano de manera discreta y dígale al abogado que la place, mientras que usted empapa al abogado de los hechos. Sus primeros defendidos quedaron felices con el trabajo de su abogado privado, pero privado de la libertad. Y la voz de que había un preso capaz de ayudar a otros presos se regó entre los reclusos y los guardias. Y Preciado empezó a recibir cartas de reos de todas las envergaduras que suplicaban por su ayuda. ¿Cuánto le dedicó? Si usted suma horas al final, veo que usted siempre hace matemáticas. 8 horas. ¿8 horas? 8 horas. En 8 horas saca un caso. En 8 horas saco un caso. En este caso en especial voy a tutelar a la juez, porque le voy a decir que los derechos humanos y la dignidad humana, le voy a decir porque el Código Penal, le voy a decir porque la Constitución. Y gracias a esa labia de jurista que más de un tinterillo suelto por ahí quisiera tener, Preciado es conocido en prisión con un par de alias bastante nobles, como el abogado de los presos o el litigante del pueblo. ¿Qué apodos tiene? Abogado, médico. Abogado del pueblo, abogado de los reclusos. Sí. Acusados de asesinato y de violación, de robo y de narcotráfico, culpables e inocentes, nacionales y extranjeros. Preciado atiende al que lo busque y sin cobrarle un peso. Si no tiene sentencia, vamos a mirar el escrito de acusación, a ver de la fiscalía de qué lo está imputando y de qué realmente usted es responsable, o si no es responsable, empezar a pelear su inocencia. Y buscar la manera. Aunque esos clientes, si es que así se les puede llamar, se las arreglan para darle algo a cambio. Desde un tinto o una aguapanela hasta cosas bastante más cotizadas en prisión. ¿Y usted qué gana? He tenido muchas satisfacciones. ¿Cómo cuáles? Esos zapatos que tengo no es mío, me los regalaron. Ese fue el pago por sus servicios. Ok, y esos zapatos son zapatos de marca. Claro. Tremendos zapatos los que se dicen. ¿Qué Sí, otros pagos ha tenido? No, en esos días estuve una compensación muy bonita. Alguien vino y me mandó una comida. Que muchas gracias, que aquí le mando un pescado. Como pues, yo soy de la Dorada, pues me gusta, me fascina el pescado. Le gusta el pescado, entonces le mando un pescado. Nació hace 50 años frente al río Magdalena. Es lo único que cuenta sobre su pasado. Y dice que con la colección de historias que le han contado sus defendidos podría escribir una novela policíaca o de terror. Pero de todos, el caso que más recuerda es el de un joven que terminó en manos de las autoridades por error. O al menos, esa fue la base de su defensa. En el trayecto donde trabajaba a su casa, se encontró un panfleto. Se lo metió al bolsillo y pasó por un retén y tristemente pues, las autoridades lo requisaron, encontraron el panfleto y de eso lo acusaron. ¿Y usted cómo lo ayudó? Pues nos vimos en la necesidad por la falta de, no sé, de eficacia y de eficacia de la justicia, al hablar una acción de tutela y el caballero retornó a su libertad. Salió libre. Salió libre. Ganaron el caso. Ganamos el caso. Preciado no será un abogado superestrella, ni mucho menos un abogánster, pero tiene fama de ganador de casos. Y con ella llegó a la modelo. Allá se encontró con un ambiente hostil, donde era difícil hasta conseguir una cama para dormir tranquilo. Por suerte, desde el primer día conoció a un reo amable que lo recibió en su celda. Y no le importó que la convirtiera en todo un despacho legal. ¿Su despacho está abierto 24 horas? Sí, el despacho. ¿Su buffet? El buffet es una cama donde comparto con otra persona. Las cámaras no pueden entrar a su celda, pero según nos cuenta,
Más que un cuartico de prisión de película, parece una humilde oficina, con pilas de casos y sentencias. Además, el día programado para nuestra visita, los guardias hicieron una redada sorpresa y los reclusos estaban en las zonas comunes. Así que el director de la cárcel ordenó que nuestro personaje nos recibiera en el patio 3, su lugar soñado. Aproveche la oportunidad y busque que me pasen para acá, porque aquí tengo todos los libros para estudiar. Yo estoy en otro patio donde las dificultades son... ¿En qué patio está usted? 2B. ¿Y el patio 2B es qué? Es de convivencia, es bueno, pero es que aquí están las comodidades para estudiar. Y quiero estudiar. Es que aquí está la biblioteca. A usted lo que le gusta es estudiar. Sí, claro, estudiar, mi hermano. Al lado de otros patios, el 3 es un oasis de tranquilidad. Ahí no solo hay presos taquilleros, como políticos y extraditables, también están los libros. Y si pudiera consultarlos a diario, este defensor sin cartón cree que podría escribir más tranquilo las docenas de cartas que redacta cada semana. ¿Cuánto papel se gasta? Todo documento que nosotros sacamos de acá tiene que ir con copia para que se nos firme el día del recibido. Y por ahora me estoy gastando una redma cada 10 días. Y todo depende, a veces me canso. No tengo la oportunidad de decir, voy a borrar como si estuviera en una CPU, en un computador, voy a borrar, sino toca romper. Romper la hoja. Espera, como tengo mi dedo. Eso está bueno. De tanto escribir. De tanto escribir, mi hermano. La firma de abogados más pequeña del país, Preciado y Preciado, no tiene computadores, pero atiende 24/7. Y si de casualidad cierra sus puertas al público, ¿No? o mejor, sus rejas, es porque su fundador y único empleado está trabajando en un caso importante. ¿Cuántas horas pasa escribiendo, estudiando, leyendo? Como yo no recibo visitas los sábados ni los domingos, entonces me quedo siempre en la celda. Y desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche volvió lapicero. Y los domingos en la parte, en cafetería, en el rincón, en el patio donde yo estoy, me siento desde las 8 de la mañana hasta las 3, que termina la visita. Y ya. Preciado carga siempre una mochila llena de libros de derecho y diccionarios, porque no sabe cuándo se encuentra un término en latín, por ejemplo. Es el código normal. Lo más común es que otros presos le pidan sus servicios por medio de un interno conocido, pero también lo buscan en su celda, en los pasillos y hasta en presencia del Altísimo, pues trabaja en la capilla. En ese servicio muchas personas se acercan y me hacen las consultas necesarias. Algunas son muy leves, otras son más complejas, entonces yo le digo, mándeme una carta y me mandan cartas. Mire, es esto. De patio a patio. De patio a patio. Pero a este abogado no abogado le gusta dejar clarísimo que él no lleva casos. Simplemente asesora a sus pares para que puedan por lo menos tener argumentos a la hora de hablar con sus abogados de verdad. Muy bien, muchas gracias. Abogado de los reclusos. El servidor de los reclusos. Yo creo que más bien esa es la palabra. ¿Qué ventajas tiene por encima de los abogados que llevan los casos acá en las cárceles? Estoy del mismo lado, estoy en los mismos zapatos, estoy viviendo las mismas condiciones, las mismas situaciones. No solamente las privadas de la libertad, son sus familias, las familias siguen también... Preciado es un buen charlador. Puede hablar durante horas, sobre todo si es de derecho. Sabe que eso también lo convierte en un buen consultor, aunque no le haya servido de mucho para su propio caso. Me cuenta que debe salir libre pronto, pero no precisamente por sus habilidades jurídicas, sino más bien por vencimiento de términos. ¿Y usted por qué no se ha sacado a usted mismo? La falta de recursos económicos me ha tocado a veces utilizar los servicios de la Defensoría del Pueblo. Claro que me tiene que representar a alguien, siempre me tiene que representar a alguien. ¿Cuántos casos ha perdido? Ha ganado 500, ¿cuántos ha perdido? Pues yo no pierdo, porque todos los días aprendo, Diego, yo no pierdo. Después de media hora de entrevista, mientras repasábamos un caso que lo trasnocha, uno de los guardias hace una seña con los dedos. Corte, hora de irnos. Por el contrario, todo se nos diera. Listo, creo que ya tenemos... Okay. Las rutinas de la cárcel son estrictas y Preciado, como todos, tiene que cumplirlas. Si hicieran menos cárceles, más colegios y más universidades. Sí, así sea. Ok, Bueno, gracias. millón de gracias. A todos, gracias. Nuestra visita a la modelo fue una semana antes de la primera cuarentena. Pocos días después, la prensa reportó casos positivos de COVID-19 dentro de la cárcel. Vea, ya estamos en la Y también calle. motines, intentos de fuga, balaceras, incendios. El saldo final fue de 23 muertos y un centenar de heridos. Un panorama infernal en medio del hacinamiento en el que viven los más de 5.000 internos de la modelo. Un penal que, según cifras oficiales, solo tiene espacio para 3.000 hombres. Desde entonces, el penal cerró sus rejas a los visitantes. No pudimos volver a hablar con Preciado, aunque fuentes que lo conocen nos cuentan que está bien de salud, lleno de trabajo
y cada día más cerca de esa libertad que les ha ayudado a conseguir a otros, pero que ni él mismo, el célebre abogado de los reclusos, ha podido conseguir en su propio caso. Preciado ya está trabajando en los argumentos que lo ayuden a recuperar esa libertad que tanto anhela. Y lo primero que hará cuando sea un hombre libre será buscar la forma de estudiar Derecho para convertirse ahora en un abogado titulado. Ojalá lo logre, doctor Preciado. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.